Bueno, la verdad es que tenemos un poco de sensaciones encontradas porque bueno, después de venir de ganar 2 partidos seguidos, esta semana se nos está haciendo dura para poder entrenar porque bueno, estamos teniendo demasiadas bajas o más bajas de las que nos gustarían. Ayer acabamos el entrenamiento 8, entonces bueno, no sé si estamos buscando las razones por las que puede ser, pero es verdad que en muy poco tiempo estamos teniendo demasiados accidentes o incidentes que yo creo que nos están marcando un poco el que el equipo no pueda crecer de la misma manera, ¿no? Creo que la actitud de los que pueden entrenar es buena, pero evidentemente el ritmo y el proceso de ir creciendo pues nos está costando. Yo creo que eran semanas buenas para implementar un poco en el trabajo y bueno, debido a las bajas en los entrenamientos nos está costando bastante. ¿Qué jugadores tienen descartados? Descartados aún no sabemos ninguno, pero ayer por ejemplo no entrenó Dago, no entrenó Rub, no entrenó Rauno y seguimos con la baja de José. Así que demasiadas bajas para nuestro equipo. Bueno, un Canoe casi un partido trampa, entre comillas, ¿no? Bueno, Canoe viene de ganar a Mallorca, de hacer un muy buen partido. Es un equipo que en su casa se siente muy cómodo, sobre todo primero porque Alante, bueno, pues es un equipo que mete muchos puntos, que juegan un poco a la libertad de los jugadores. Yo creo que el trabajo que están haciendo allí su cuadro técnico pues está permitiendo que muchos jugadores puedan crecer porque bueno, les dan mucha capacidad de acción y yo creo que eso les está viniendo muy bien, aparte de la confianza que genera en el jugador, y luego defensivamente son muy activos, sobre todo cuando juegan en casa. Creo que tienen mucha actividad, creo que en su campo se sienten muy a gusto y hacen que el rival pues juegue bastante incómodo. Entonces, bueno, es un equipo que nos va a exigir mucho, es el segundo equipo que más tapones coloca y luego, bueno, pues creo que sus líneas están muy marcadas y muy bien estructuradas. Entonces creo que tienen mucho peligro en el exterior, muchas situaciones de 1 contra 1 de sus jugadores exteriores, buen porcentaje de Kuyamae, que creo que está siendo posiblemente está siendo su mejor jugador en el perímetro a nivel de anotación, y luego bueno, creo que tienen 2 cuatros que abren mucho el campo y están metiendo mucho de 3, y luego creo que tienen 2 5s en los que bueno, está Cavasele que bueno, creo que está haciéndolo muy bien. Creo que sobre todo de energía les está dando mucho y bueno, se nos plantea un partido difícil. Muy físico, tiene pintas, ¿no? Sí, sobre todo nos preocupa un poco eso, a ver cuántos jugadores podemos en la rotación, porque sabemos que va a ser es un equipo que juega con rotaciones de todos sus jugadores, que bueno, pues intentan mantener en pista normalmente el que menos juega siempre 15, el que más 25, entonces es un equipo que está en continuas rotaciones, que eso les permite jugar al ritmo al que juegan. Es un equipo que corre mucho, entonces creo que su rotación, bueno, pues siempre entran refrescos desde el banquillo, y es una de las cosas que nos preocupa, a ver cómo podemos nosotros igualar esa energía y esa capacidad física. Partido también que es un punto de inflexión, 2 victorias consecutivas, una tercera ya nos pondría en una senda muy positiva, ¿no? Sí, todos los partidos son importantes. Evidentemente nosotros venimos de ganar 2 y evidentemente queremos ir a por la tercera, y no hay que poner excusas del estado físico de la plantilla. Los que vayamos allí tendremos que competir de la mejor manera posible e intentar sacar un partido que, como bien dices, sería nuestra tercera victoria seguida y nos daría un poco de bomba de oxígeno. Al margen de las cuestiones físicas que comentabas antes, el equipo, me imagino que a nivel anímico mejor después de esas 2 victorias seguidas. Sí, claro, evidentemente cuando ganas pues hay un poco más alegría. Evidentemente con los percances que estamos teniendo las 2 últimas semanas de lesiones, el grupo también se resiente. Yo creo que el grupo está con muchas ganas. Creo que el otro día se reunieron todos juntos por acción de gracias y quedaron todos juntos, y eso yo creo que
que marca un poco la calidad humana de los jugadores del vestuario, ¿no? Ahora es verdad que también, aparte de esa unión que tienen y que creo que se demuestra en el día a día, pues ahora tenemos que seguir dando pasos adelante en nuestro juego, y eso es lo que, bueno, a ver cómo somos capaces de afrontar la nueva situación en la que estamos. Y bueno, yo contento porque creo que cada jugador está dando pequeños pasos para ayudar al equipo en lo que puede. ¿Y José Nogués cómo está? ¿En qué momento está de su recuperación? ¿Para cuándo lo esperas? Bueno, José en principio sigue su recuperación tal como estaba un poco marcada. Evidentemente siempre los plazos son un poco a veces genéricos, entonces bueno, él está con muchas ganas, pero bueno, él aún no ha podido hacer nada porque bueno, sigue teniendo inestabilidad un poco en el pie, entonces bueno, está haciendo el trabajo con los fisios, está intentando hacer un poco el trabajo que le marca Jaime, pero bueno, aún está 1 o 2 semanas para poder formar parte del grupo seguro. Antes destacabas a la hora de hablar de Canoe a un jugador que está cedido por el Breogán, como Sergio Cabasele. ¿Qué destacarías de él y qué crecimiento le aprecias desde la distancia? Bueno, yo creo que él es un jugador, primero, que tiene contrato con el Breogán, con lo cual es un jugador que el club sigue. Creo que es un jugador que cuando ha tenido o ha ido intentando progresar siempre ha tenido un hándicap con las lesiones. Parece que ahora le están respetando, con lo cual eso yo creo que es bueno para él. Creo que es un jugador que aún tiene que cimentar algunas cosas de conocimientos de baloncesto, pero es verdad que eso lo suple un poco con muchas ganas, con energía. Yo creo que está jugando muchos minutos. Hay días que le toca tener la responsabilidad de estar en un equipo, y creo que eso pues al final para cualquier jugador es bueno para seguir creciendo. Entonces bueno, creo que el club está contento con la cesión allí, y creo que el jugador también, y bueno, esperemos que siga creciendo y que si en algún momento vuelve al Breogán pues le pueda ayudar el Breogán a él y él al Breogán. Esta semana está yendo difícil, pero bueno, ¿qué cosas quieres mejorar del juego del equipo en estas va avanzando la temporada? ¿En qué te centras más? Aunque ya digo que con las lesiones quizá se te esté complicando un poco. Bueno, evidentemente tenemos que, si nos sirve el último partido, por ejemplo, da igual el marcador, sí que tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos encadenar 4 jugadas o 4 errores seguidos. Tenemos que trabajar para mejorar eso. Da igual el rival que tengas delante, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser un poco más consistentes en ese aspecto, en intentar que un error que cometemos no nos condicione en la siguiente acción. Entonces bueno, eso es una de las tantas cosas que estamos intentando trabajar, que los errores existen, que en este deporte hay que saber convivir con el error, pero sobre todo hay que estar preparado para que en la siguiente acción no volver a cometer un error. Entonces esa es una de las cosas que más nos preocupa. Evidentemente luego hay que seguir defendiendo o mejorando un poco nuestras situaciones defensivas, hay que seguir mejorando aspectos del rebote, queremos mejorar un poco el timing, pero yo creo que si nosotros somos capaces de controlar eso, de que el error anterior no nos condicione a la siguiente acción, pues, y eso creo que nos está costando, y de hecho el otro día en un partido que estaba bastante controlado nos pasó en 2 ocasiones, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de mejorar eso en los próximos partidos.